Entre 1936 y 1941, el servicio juvenil de Alemania, más conocido como las Juventudes Hitlerianas, se convirtieron en un servicio obligatorio para todos aquellos menores que tuviesen entre 10 y 18 años. Se juntaron un total de 10 millones de niños en este periodo, donde se fomentaba la idea de la superioridad racial y la idea de la preservación de la raza. Y resulta que el lugar al que nos vamos a trasladar hoy pareció un sitio idóneo para llevar a cabo ese tipo de doctrina, escondido en un bosque, sin nada a su alrededor, y donde pudimos ver en el vídeo anterior que aquí solo vivieron hombres. No sé. Ostras, es que yo todavía no he visto ropa de mujer aquí, ni productos de mujer, ni nada de... Ostras, No quiero asegurar nada, de hecho no voy a confirmar los hechos, tan solo os pido que abráis bien los ojos y que me deis fuertemente la mano. Volvemos a viajar en la máquina del tiempo. Pero es que no entiendo qué hace esta fotografía aquí. Como de cómo está ahora el sitio. Es que, ¡hala! ¡Qué paranoia! Es por donde hemos entrado ahora para entrar en esta casa. Pero es que está la foto hecha tal cual está ahora mismo. O sea, es una rayada. Vamos a continuar con las habitaciones, que ya veréis qué sorpresa os van a dar, que todas tienen algo en común, a ver si sabéis lo que es. Aquí tenemos otra habitación y decís, oh my god, la de libros que salen por aquí. Es una locura. Y es una habitación, no sé, un tanto extraña, no sé si es de matrimonio o que aquí dormía solo una persona en una cama doble para dormir tranquilamente. Está un poco revuelta, tiene aquí unas zapatillas con la etiqueta todavía. Y esta mesita de pupitre de colegio con hoja, bueno, aquí más libros, vale, que está todo lleno de libros. Y aquí una mesita que está como más decadente de lo normal, o sea, como más antigua que el resto de la casa. Y si os fijáis, son todo ecuaciones. Mirad, son todo ecuaciones. No sé. En plan cuentas, ecuaciones, pero es que es súper... Está como mucho más antiguo que el resto de la casa, ¿verdad? No sé, es curioso esto. No tengo ni idea de lo que puede ser esto. Voy a cerrar. No sé. Qué bonito. Huele un poco extraño ahí. Y bueno, la cama. Esta habitación creo que es la más revuelta que está, pero aún así fijaos. Está llena de libros por todas partes. Vale. No me acerco mucho a los libros, porque a ver, no sé, tengo tiempo para ver cuál puede dar una pista de dónde está este lugar y cuál no. Y aquí, mirad, una cortina y siguen las habitaciones por aquí. Es que es una pasada. Es como si fuera un hotel, pero no fue un hotel, O sea, aseguradísimo de que no fue un hotel. Y lo que os digo, aquí otra habitación más. Y como no, libros por todas partes. Creo que ya vais adivinando lo que tenían en común todas las habitaciones, ¿no? Que os lo he preguntado, os he dicho a ver si veis qué es lo que tienen en común. Es una locura la cantidad de libros que hay en esta casa, o sea... Y también os dije al principio del vídeo que os fijaseis en la etiqueta, que os fijaseis en lo que hay en los libros al final. ¿Sabéis a qué se debe esto? O sea, si recordáis o vosotros habéis estado en bibliotecas, esto se pone en las bibliotecas para saber, por tener la referencia de dónde está cada libro y saber dónde se encuentra cuando quiere buscar una persona un libro en concreto. Por lo tanto, me deja ya claro que la persona que vivió aquí tuvo una biblioteca en Alemania, porque está todo en alemán, todos los libros son alemanes. Ahora veremos la biblioteca grande que me ha dicho Jesús, que es impresionante. Mirad, bueno, aquí también hay algo en común, y es que el hombre puso siempre piedrecitas ahí como encima de las hojas. Para la gente que hace vídeos de este estilo, en plan abandonos, tened muchísimo cuidado con lo que sacáis, porque yo ahora mismo, si me acerco aquí y hago así, esto que le estoy desenfocando me está dando la idea y o sea, más o menos la ubicación. Hay que tener muchísimo cuidado, de verdad, protegiendo los lugares. Miraos los vídeos una y otra vez. O sea, yo soy la primera que, oye, muchas ubicaciones las he sacado viendo vídeos,
pero de verdad tened muchísimo cuidado porque así es como se echan a perder los sitios. A mí seguramente se me escapen muchísimas cosas y se puedan llegar a sacar ubicaciones por mis vídeos, pero intento dentro de lo que puedo desenfocar lo máximo posible, ¿sabéis? Y bueno, pues más libros, todo libros. Lo que es curioso de este libro que trata sobre Hitler es que no tiene etiqueta, como que sería de ellos. Y bueno, seguro que hay muchísimos más, pero es que no nos da la vida para ver todos los libros que tienen en esta casa. Total, que me ha dicho Jesús al principio que en la biblioteca había un libro sobre Hitler. Y lo que me da a entender es que yo pensaba lo mismo, digo, ya está. Aquí vivieron unos alemanes que huyeron de Alemania en la guerra, en 1945, al final de la guerra, y escaparon aquí y se escondieron en esta casa. Pero al ver que tienen tantísimos libros de biblioteca, no sé, quiero entender que, bueno, quizás igualmente el padre era el gerente, el dueño de una biblioteca y era nazi o lo que fuera, y se vino aquí porque no cerraran su biblioteca y no perder todos los libros. Pero bueno, que los libros no son... Hay de todo, hay de nacionalsocialismo, etcétera. Entonces puede ser pues una biblioteca normal que tiene un poco de todo, pero no sé qué pensar. Sí que es cierto que es curioso que unos alemanes se asienten aquí en pleno bosque, en mitad de la nada. O sea, es impresionante. Algo tiene de raro, esto sí que es cierto. Como sabéis, todos son suposiciones y no es hasta que me pongo a editar los vídeos y a traducir ciertos documentos delicados cuando aparecen ciertas señales de antisemitismo, ese odio irracional hacia los judíos. El antisemitismo, por razones puramente emocionales, encontrará su máxima expresión en forma de programas. Su objetivo final debe ser la expulsión de los judíos en general. Solo un gobierno de fuerza nacional es capaz de ambas cosas y nunca un gobierno natural. Nunca daré nada por hecho, no conocí en persona esta familia o grupo de personas. No tenemos nada claro para asegurar que eran nacionalsocialistas, así que seguimos explorando. El escritorio... A ver, venga, voy a abrir un cajón que siempre me decís que no abro cajones. Es que no sé, no me gusta tampoco. Uy. Vale, o sea... Hay tapones para los oídos. Creo que están usados o no sé, huelen un poco extraño, Pero tienen hasta aquí el papelito. Y cómo no, ¿veis? En alemán. Qué curioso. Vale. Bueno, vamos a seguir. Vale, acabo de ver aquí. A ver. Esto es Normandía, ¿veis? Y aquí, Die Abteilung des braven Soldaten. Ay, qué pena no saber alemán, de verdad. Pero sí, a ver, son varios los libros que hemos visto que hacen referencia al nazismo o al nacionalsocialismo, como se suele llamar. Y pues sí, llama la atención, pero es lo que digo, es que como tenían una biblioteca tan grande, ¿ves? Esto es otra habitación, Es que no hago más que pasar por habitaciones, es enorme esto. Es impresionante, de verdad. Mirad. Y con 2 capas, o sea que hay libros, detrás hay más libros y todos son alemanes y muchos sí que es cierto que hablan de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, del nacionalsocialismo. Pues yo qué sé, quizás sí que vivieron aquí pues partidistas o partidarios del nacionalsocialismo y escaparon a este lugar lejos de Alemania pues para, yo qué sé, que no les encontrasen porque algo habrían hecho en su... Uy, ¿una foto? No entiendo esta foto. Vale, estoy flipando. Es que esta fotografía es de cómo está ahora mismo este sitio. O sea, os prometo... Espérate, yo estoy alucinando. Es que no se puede, que está bien ahí puesta. Vale, en serio, esta foto, tal cual, es por donde hemos entrado ahora para entrar en esta casa, pero es que está la foto hecha tal cual está ahora mismo, o sea, es una rayada pero bien gorda, porque es que está tal cual, o sea, ¿veis que no se puede entrar? Pero es que no entiendo qué hace esta fotografía aquí, como de cómo está ahora el sitio, es que ¡hala, qué paranoia! Hostia, qué movida, no sé, es que es tal cual, o sea, ¡hala! No sé, es que no entiendo. Bueno, vale, pues será que vinieron
años más tarde y dijeron, uy, mira cómo está la casa. Vamos a hacer una foto. No entiendo esta fotografía, no la entiendo, os lo prometo. Vale, a ver, y aquí se puede abrir esto. Las etiquetas en alemán. No sé. Vamos, que está claro que aquí vivieron alemanes sí o sí. Vale, es que no sé cómo sacar toda esta habitación para que se vea primero la altura y luego eso, el ambiente que hay de biblioteca. O sea, es impresionante. La referencia a J es porque empieza por esto, Jaskiewicz. Detalle que se me había pasado por alto en la habitación de que esta que tiene los libros en doble fila. Si os dais cuenta, estas zapatillitas están dadas la vuelta y esto lo hace mucha gente en los pueblos para que no entren bichos cuando te las vayas a poner, que no esté puesto de la vuelta, o sea, en el agujerito no entren los bichos. No sé si este será el caso o no, pero me parecía un dato curioso para, no sé, que lo han dejado ahí en plan, bueno, para que no entren bichitos, y ahora está realmente todo lleno de bichos. Por cierto, aquí abajo no sé lo que hay. No veo nada, ¿no? No. Aquí tenemos, bueno, ya habéis visto la cantidad de libros que hay por toda la casa, es impresionante. Y aquí mirad qué baño más bonito. No sé si llegáis a notar lo que transmite este baño. Es como tan barroco, ¿no? Tan rococó. Está sobrecargado, pero es bonito a la vez. O sea, ver esto abandonado es súper curioso, con estos colores. Y cómo no, hay muchísimos baños en esta casa, ¿eh? Bueno, pues todo ahí. Había muchos hombres porque por todos lados tienen que si maquinillas de afeitar, que si cuchillas, colonia para hombres. ¿Veis? Buah, esto lo ha dejado la crema de dientes. Esto marrón. Madre mía. Vale, mira. Esto también era el jabón para afeitarse, el espejito. No sé, son muchos baños dedicados sobre todo con elementos de productos de hombres, ¿verdad? Para hombres. ¡Ay, la ropa! ¡No! Oye, ojo. No me lo creo. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5, que sería quizá cada uno para una cosa. Oye, hola. Vale, vamos a hacer que no hemos visto nada. Quién sabe si ese hombre era mayor o lo que sea, ¿vale? Pero ¿veis? Los cestos de la ropa tienen la ropa sucia. Ay, y cada uno pone una cosa. No tengo ni idea de lo que será, pero hay calzoncillos. ¡Guau, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Aquí también hay un calcetín, una camisa. Yo creo que cada uno pertenecía a un miembro de la familia. Seguro, ¿eh? Otra cosa ahí, otro... ¡Hola! Por favor, ¿alguien sabe alemán? O sea, ¿qué pone ahí? Y este está hasta arriba. Uf. Está hasta arriba. Quizá esto es la de algodón, pero os dais cuenta que casi toda es de hombre. Bueno, de hecho es que no he visto de mujer. Casi toda es ropa de hombre. No sé. Ostras, es que yo todavía no he visto ropa de mujer aquí, ni productos de mujer, ni nada de... Ostras, Lo que estoy descubriendo viendo estas cosas, todo eran hombres los que vivían en esta casa. Vale, es que no había... Ningún baño ha sido dedicado a... O sea, no hemos visto ningún baño con perfumes, ni pintalabios, ni maquillaje, a no ser que la mujer pues se separase y se fuese de aquí y se quedase solo quizá el padre con los hijos, que fueran todos varones. ¡Guau, qué flipe!, ¿no? Vale, y esta es la última habitación que tenemos en la planta de arriba, que este era el despacho oficial de uno de los hombres. Voy a decir uno porque ya he visto que hay muchos. Y no sé, no entiendo esto que tiene, eso que ha sonado en Jesús que está haciendo fotografías, No entiendo por qué pone rocas encima de las hojas, como que las tenía separadas para ordenar. Si os dais cuenta, era una persona muy meticulosa con todo, con la ropa en los armarios, con sus papeles, los libros todos ordenados con el nombre. A ver, que serían de la biblioteca, es lo que os digo, pero mirad, hay un termómetro, la radio antigua.
Es que tiene muchísima información aquí, pero es que al no saber alemán no puedo deciros. Más libros. ¡Hala! Estos son súper antiguos. ¡Hola! Y están súper rotos, qué lástima. Pero ¿cómo pueden dejar tantísimos libros aquí, macho? Vale, ¿aquí qué hay? Nada, ¿no? ¡Hola! Vale. Hola, aquí tenemos uno de los chicos que vivió en esta casa, que encontró una fotografía. Seguramente la difuminé un poquito por el tema del anonimato, pero bueno, se puede ver que era muy jovencillo. Y sí, pinta de alemán tiene totalmente, rubio y la piel muy clarita. Digo que yo ya he perdido la cantidad de libros que hemos visto en esta casa. Es una locura. Y luego aparte, pues eso, todo el suelo de este despacho con rocas encima de las hojas que serán como especie de contratos o cosas a ordenar, que se puso aquí un día en plan, vale, que no se me olvide esto y esto. Mira qué tontería, pero lo que hay encima del interruptor, nada. Ay, que no te han visto hace mucho tiempo. Aquí está Jesús, sigue vivo. Me tenía urbex. Ay, pobre, le tenía abandonado a él. Me dice, perdón, y digo, uy, pero si es que te tengo que abandonar, que no te ha visto la gente. No molestarte, estaba grabando. Pues lo que os estaba diciendo, fijaos, qué curioso. Es que no sé, es una plumita tan bonita. No sé si la pusieron aquí aposta en el interruptor para... Joder, es muy chuli. Vale, vamos a ir a la parte de abajo, que nos falta... Bueno, habéis visto estos zapatitos puestos en... ¿Os dais cuenta? Son todos de hombre. Bueno, a ver, que yo también tengo zapatillas negras, pero yo qué sé, que entre que hemos visto que en los baños no hay nada de mujer, las fotos son de hombres y no sé, es que toda la ropa también es de hombre. Es curioso, ¿verdad? Solo vivieron hombres aquí. Pasamos por mi baño favorito, tan cookie, tan chiquitín. Y vale, vamos por aquí. Y bueno, esto es un desastre total. Esto es como una segunda cocina. No me digáis para qué, no lo entiendo yo tampoco. Si ya tenían una cocina en el otro lado, ¿por qué tenían también aquí cocina? Allí hay una despensa que tampoco tiene mucho que enseñar. Y bueno, aquí fijaos, nada más entrar. Vale, esta es la biblioteca, seguro ya. Esto es lo que yo no he visto. Mirad, qué bonito. ¡Guau! Más fichas de biblioteca. Hasta luego. Aquí viene lo grande. ¡Buah! Impresionante. Pero ¿os habéis dado cuenta entonces de la cantidad de libros que tienen en esta casa? O sea, está clarísimo que todos estos libros son de biblioteca. O sea, seguro, sí o sí. Es que no. Mira, por ejemplo... 1945, 1957. Venga, vamos a ver este. Ah, esto es Alemania. Pero con... A ver. A ver, aquí lo tienen como cogido. ¿Por dónde? Ay, no logro coger dónde lo tienen ellos. Aquí. ¡Guau! Está subrayado, ¿eh? Hitler gab mir den Deutsch. Vale, esto es lo que os decía. Yo he visto más libros de estos en alguna habitación cuando hemos hecho el primer listado así para ver un poco la casa, y tenía algunos así de Hitler, pero no estaban subrayados. Pero es que aquí está subrayado, chaval. ¡Qué canteo! Mirad, ¿habéis visto? Oh. ¡Hola! Escucha, los campos de concentración y todo, ¿eh? A ver, que puede ser un libro simplemente de historia, ¿vale? Seguramente. Pero llama la atención que también esté subrayado, como que se lo han estudiado. Qué curioso. Bueno, a ver, y es eso, no quiero ser... no quiero generalizar porque sean alemanes. Vamos a ver, no tienen por qué ser nazis. Pero es cierto que tienen muchos libros de nacionalsocialismo. ¿Dónde vi yo otro? Es que hay tantas habitaciones. Vi un libro que ponía... nacionalsocialismo. Bueno, no sé ni dónde estaba este. Es que no sé. Hemos visto tantos libros. Entonces, claro, sí que te da que pensar que por eso quizá cogieron todos los libros y los dejaron aquí, pero que no tiene por qué. Que también seguramente puede ser un bibliotecario que tranquilamente se mudó aquí pues porque estaba más tranquilo y le gustaba esta zona
y ya está. O sea, ahí arriba lo que sí tienen como un mapa que no sé qué le ha pasado, que no se ve casi nada. Es una especie de mapa. Y bueno, es que aquí me puedo tirar todo el día viendo libros. Madre mía, es una locura lo que tienen aquí. Lo que os digo, así es todo el jardín es así. Hemos tenido que atravesar árboles y árboles. Es que está súper escondido este lugar, o sea. Vale. Hoy, si es que lo que os digo, aquí seguramente tenían un niño, porque he visto más pinturitas, algún juguetillo y la habitación del niño, así que está claro que tenían un niño y eran hombres. Todo lo que había aquí serían quizá el hermano y el padre con el tío, yo qué sé, pero eran todos hombres, eso segurísimo. Está todo por ahí revuelto. Hay una puerta más ahí, pero esto ya es como el trastero, ¿no? Parece ser. Ah, vale, las escaleras que hay aquí a la derecha son las que me ha dicho Jesús que no suba, que no hay nada. Es el... ¿cómo se dice? El pajar, por así decirlo, que no está vacío. Y aquí pues, no sé, tenían para guardar... Uy, es que es enorme esta casa realmente. ¡Hola! La chaqueta ahí colgada. Qué bonito. ¿Veis? Todos son zapatos. No hay ningún zapato de mujer. Es que es la primera vez, de verdad diréis, bueno, está loca con lo de que no hay mujeres, pero es que es la primera vez que estoy en un abandono y no encuentro nada de mujer, ni zapato, todo es de hombre, o sea, todos son zapatos de hombre, ¿veis? Zapatillas, playeras. Bueno, ahora que también llevo zapatillas, o playeras, pero bueno, no sé, está todo lleno de zapatos de hombre por todas partes. Entonces, no entiendo, ¿se trajo su trabajo a casa, aquí, a otro país? No sé si para seguir con él o con qué idea, pero si luego se quedó todo abandonado, no entiendo el porqué. Realmente aquí no os puedo contar la historia, me la podría inventar, pero no es plan. Quiero que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones, a ver qué pensáis del por qué se pudo abandonar algo como esto con tantísimos libros y, bueno, en qué momento deciden irse aquí y no volver nunca más. Una vez más, el abandono nos ha ganado la partida. Salimos de allí con más dudas aún que las que teníamos antes de entrar. Estas 4 paredes nos la han jugado pero bien. Han sabido guardar no unas sino cientos de historias, porque esta familia, como ya visteis en la primera parte del vídeo, no fue la única que vivió aquí, pero sí que fueron las últimas personas que vivieron en esta casa y que por algún motivo que desconocemos quisieron poner punto y final a la historia de este lugar.